Hoy nos vamos a presentar un libro que justo hoy mismo, este miércoles, día 25 de octubre, sale a la venta. Es Un país posible, manual de reformas políticamente viables. Uno de sus autores, coordinador, es Toni Roldán, que es director del Centro de Políticas Económicas de SADE y está detrás de esta joyita, Un país posible, manual de reformas políticamente viables. Toni, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí, gracias. ¿Esto es una utopía o puede llegar a ser una realidad? A mí me encantaría que fuera una realidad. Si lo hemos hecho, también ha sido pensando en... mira, los economistas muchas veces proponemos reformas, hablamos del qué hay que hacer, ¿no? Y hacemos modelos sofisticados que en papel se aguantan muy bien, pero el esfuerzo en este caso ha sido precisamente ese, ¿no? El de buscar con más humildad de la que tenemos habitualmente los economistas, reformas que no sean a lo mejor la reforma perfecta, sino una reforma que sea viable dentro del contexto político que tenemos, ¿no? Entendiendo, como decimos los economistas, la economía política de la reforma. Es decir, a lo mejor no es posible en las circunstancias presentes hacer grandísimos pactos de Estado y una gran transversalidad, que algunos lo desearíamos, pero desgraciadamente no parece que el escenario sea el más propicio. Pero en cambio, desde gobiernos autonómicos o con políticas concretas, en el libro se ponen muchos ejemplos, ¿no? Con tutorías individualizadas a niños vulnerables para mejorar las oportunidades, con programas agresivos de atracción de talento, utilizando fondos europeos. Puedes cambiar un país. O sea, aparcamos de momento el mantra de las reformas estructurales que necesita este país, que es un mantra que yo llevo escuchando desde hace 20, 25 años que llevo haciendo información económica, lo de las reformas estructurales, la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma en la educación, la reforma del sistema de pensiones, y vamos a ser un poco menos ambiciosos pero mucho más realistas, y empezando por reformas más pequeñas, más viables y de impacto real. Bueno, o sea, yo no diría que desde luego estoy seguro que la mayor parte de los autores del libro estarían felices de ver algunas reformas estructurales como las que has mencionado, sí, pero ¿no? mientras que llegamos a ese gran objetivo... a veces es mejor compartimentarlas a lo mejor, ¿no? Pues puedes hacer una reforma educativa, se ha hecho una reforma educativa en la pasada legislatura que probablemente no va a servir para demasiado, pero si en cambio haces esta reforma cambias una inversión, pues yo qué sé, en repetición escolar que no sirve de demasiado y la reenfocas hacia tutorías y reduces el abandono escolar temprano a la mitad en un país que es el más alto de Europa en abandono escolar temprano, pues eso es un impacto enorme, porque después además te reduce los costes del sistema de seguridad social, porque probablemente tendrás menos parados de larga duración y muchos menos problemas en ese sentido, ¿no? Por tanto, y luego puedes hacer una reforma concreta de la carrera profesional docente, por ejemplo, ¿no? Para intentar atraer a los mejores profesores, mejorar los incentivos para que los buenos estudiantes vayan allí, tener una carrera más estable para los maestros, etcétera, mejores sistemas de evaluación dentro de la carrera profesional, donde hay consensos pequeños. Pero si tú hablas de, voy a hacer para empezar, el incentivo, y tú lo sabes mejor que yo, de los partidos normalmente es de diferenciarse. ¿Para qué le vas a dar el premio a este gobierno? Yo, desgraciadamente, también estuve en el otro lado. Si crees que se lo va a apropiar o lo que sea, ¿no? Pues no, pues estas pequeñas reformas en las que sí que se puede hacer consenso y avanzar poquito a poco en pasos incrementales, ¿no? A veces la ambición excesiva es enemiga de lo concreto y de lo posible, ¿no? Vamos a aterrizarlo. Enseguida vamos con el tema de la educación, que a mí me interesa mucho, y eso que has comentado de los niños repetidores también, sí. Que desde aquí recomiendo un podcast de Marta García Ayer, Pausa, donde tiene uno de ellos que lo dedica a los chicos repetidores y, bueno, qué nivel de fracaso hay en ello. Más que recomendable, por favor. Probablemente es con una persona de SADECPOL, del think tank que yo dirijo, con Lucas Cortázar, creo que sí. No lo sé, pero lo escuché y la verdad, una auténtica delicia, y rompe mitos. Y dice qué niños, qué perfil son los que repiten, y cuántos de los que repiten siguen adelante y cuántos se quedan en el camino. Sí. Bueno, muy interesante. Sí. Oye, pero antes, me interesa temas de mercado laboral, que ahora estamos muy pendientes, o bueno, analizando y viendo la reacción de los empresarios, por ejemplo, a esa propuesta de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez de rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El ganar en productividad necesita un mercado laboral con menos carga
horaria, porque nos tenemos que adaptar a, pues ahora las tecnologías, porque el mundo ha cambiado, no nos podemos seguir por las reglas del siglo pasado. ¿Cómo ves esto de 37,5 horas semanales? Bueno, mira, quizás yendo un poquito más para atrás, ¿no? Y hacer una pequeña evaluación de cómo ha ido el mercado laboral y reformas. Yo he sido, como muchos otros en España, crítico con el sistema de excesiva dualidad en el mercado laboral, de abuso de la temporalidad, ¿no? En un país donde teníamos una media en las últimas 2 décadas de 25% de temporalidad, donde además, paralela a esa temporalidad, teníamos un altísimo paro estructural, que pensarías que tendrían que ir en dirección contraria, pero no. O sea, ahora ha habido un cambio importante y en positivo. Yo he sido muy crítico con algunas de las reformas del gobierno, por ejemplo, con la reforma de pensiones, pero en el ámbito laboral creo que se han hecho avances positivos en el sentido de, pues ahora tenemos un índice de temporalidad que ha pasado del 25% al 15%. Y paralelo estamos en el récord de empleo, en 21 millones de registrados en la Seguridad Social. Dicho esto, también han subido mucho los costes laborales para las empresas, ¿no? Ha habido una subida del SMI en esta legislatura en total del salario mínimo del 47%. Es una subida muy, muy significativa. Por la puerta de atrás también, a través de la subida de pensiones, están subidas las cotizaciones sociales, por tanto las cargas para las empresas son más altas. Vemos que hay menos horas trabajadas, como en otros países, también en total en el sistema, ¿no? Por tanto, una parte del ajuste que han hecho las empresas a ese coste laboral puede haber sido a través de reducir esas horas, pero hay que acabar de entender un poco cómo ha ido esto. En ese contexto aparece esta nueva propuesta de ayer, en la que se habla de la reducción. Yo lo primero que diría sobre esto es, me parece que, para empezar, un principio básico cuando haces reformas es que sean implementables, ¿no? Entonces ahí hay ¿crees que no es implementable, que no es posible? Bueno, creo que tiene unos retos muy significativos de implementación, ¿no? Hacer el seguimiento, lo intentamos con el registro de horas, todo eso funciona relativamente mal, ¿no? Tú puedes poner unos límites, está bien, orientar. Creo que el objetivo de las sociedades y el camino con la tecnología, etcétera, es en esa dirección, en trabajar menos horas y poder conciliar un poquito más la vida con eso. Pero, bueno, primero tenemos que entender las restricciones que tiene eso. Hay un segundo problema que veo, que es que, bueno, en términos de incidencia ya hay muchos sectores, en el sector público, en el mundo de la universidad, en el mundo del tercer sector, etcétera, donde ya esos contratos son así y muchas veces no se trabaja esas horas. Por tanto, bueno, no sé cómo de tremendamente de impacto tendrá, ¿no? Luego hay otra derivada que es decir, bueno, pues ¿va a causar eso una reducción de los sueldos cuando haya unos nuevos de pronto? No, Yolanda Díaz dice que no, menos horas a la semana, pero igual sueldo. Claro, eso es lo que dice, pero digo, la empresa próxima cuando tenga que ajustar o contratar a los trabajadores que tiene ahora, no. Pero si va a contratar a un nuevo trabajador y dice, no, ahora te voy a contratar por 37 horas y media en vez de 40, pues a lo mejor vemos un ajuste estructural de sueldos por esa vía, ¿no? Va a haber que ver cómo acaba de desarrollarse la implementación de todo esto. Hay un último comentario que haría, que creo que es muy relevante, es que, claro, al final es el número, si tú reduces el número total de horas trabajadas en una economía, el número, la cantidad de output, de producción que haces es menor. Eso es una relación, digamos, fija, ¿no? Entonces, bueno, no sé si conseguirá reducir las horas trabajadas, pero o bien las compensamos con una mejora de productividad de alguna manera, o si no, tendrá un impacto en el crecimiento. Y, por ejemplo, entre las medidas fiscales, que también tienes parte de tu libro, que lo dedicas a reformas fiscales, el mantener como permanente el impuesto a los beneficios extraordinarios de banca y energéticas, ¿lo ves acertado? Bueno, a ver, aquí son acuerdos políticos que se deciden y a mí poner impuestos ad hoc en momentos específicos no me parece generalmente una gran idea, ¿no? Me parece que hay una reforma fiscal estructural de fondo que sí que se ha defendido y que en el libro parcialmente también se defiende. Nosotros tenemos un sistema fiscal que tiene muchos agujeros, que es como un queso gruyère, en el que tienes unos tipos marginales relativamente altos en comparación a otros países, unos tipos máximos, pero en cambio tienes muchos agujeros, muchas deducciones en el sistema que hace que se escape mucha recaudación. También tienes un problema con el IVA, en los impuestos indirectos en el resto de países que tienen mejor recaudación. Por ejemplo, los países nórdicos, es que tienen unos IVAs fijos altos y no hacen política redistributiva con el IVA. Lo que haces es recaudar primero y redistribuir después. Aquí, cada vez que te inventas una nueva política, haces una reducción del IVA ad hoc para el sector o grupo de presión determinado. Eso es una mala idea, porque reduce masivamente la recaudación. Por eso cuando se habla de estos temas, dicen, no, es que tenemos una recaudación mucho más baja que otros países. En parte es porque tenemos estas
excepciones que hacen que podamos recaudar peor. Por lo tanto, yo creo que el camino hacia el futuro es hacer este sistema un poquito más compacto, tener más peso de impuestos indirectos, idealmente unos impuestos, unos tipos marginales en los principales impuestos de corporaciones, de la renta, un poquito más bajos al final, ¿no? En todo caso, vamos hacia un mundo en el que el sector público ha asumido más peso. Tenemos el envejecimiento de la población, tenemos retos estructurales de formación muy grandes, tenemos una globalización con un impacto muy grande, un cambio tecnológico que tendremos que proteger a la ciudadanía, ¿no? Ahí me llevas directamente al tema de las pensiones, ¿no? Y también dedicas parte del libro a la reforma de las pensiones. Las últimas medidas de Escrivá han ido muy encaminadas a la parte de ingresos, pero no a recortar el gasto. ¿Crees que una reforma eficiente para que el sistema sea sostenible tendría que ir por tocar las dos patas, ingresos y gastos, y la parte de gastos es la que se le ha olvidado al ministro? Sí, esto es un poco como con los niños, ¿no? Cuando les das las espinacas de segundo plato y primero les das el caramelo, el flan, ¿no? O sea, quiero decir, aquí hay dos patas de esta reforma, hay para garantizar la suficiencia de las pensiones y la otra es para garantizar la sostenibilidad, ¿no? Si tú coges una venda, te tapas los ojos y dices, no, mira, ahora ya los problemas demográficos que son evidentes en este país, que vamos a tener en 20 años, vamos a tener alrededor de 5 millones de personas más en edad de jubilación, pues claro, y vas a tener un total una inversión total de la pirámide poblacional, en el que vas a tener, en vez de 4 trabajadores por pensionista, vas a tener alrededor de 2. Claro, si tú dices, no, yo solo voy a subir con el IPC, pues la gente ya entiende que van a ir aumentando los gastos del sistema y claro, si eso lo vas cargando a impuestos, aunque le llames de otra manera y lo hagas a través de cotizaciones, eso tiene un impacto en la economía negativo y por tanto a mí me gustaría que hubiera sido un poquito más transparente y un poquito más claro y un poquito más honesto con las generaciones futuras y hubiera dicho, oye, mira, que tenemos que hablar también de sostenibilidad del sistema, ¿no? Y hay varias medidas que puedes implementar. Oye, 2 cosas más que ya estamos fuera de tiempo. Vivienda, dame tu receta en materia de vivienda. Mira, en todos los países en los que han hecho bien esto, hay 2 tipos de fórmulas que funcionan. Una es, no es nada progresista, por decirlo claramente, impedir la construcción. Tienes que hacer más construcción, tienes un problema de oferta. Entonces, si en la medida en que los suelos públicos, en la medida en que los pisos de la Sareb, en la medida en que puedas dividir pisos, en la medida en que puedas aumentar la oferta en las ciudades, vas a conseguir contener el precio. Eso es una. Segundo mensaje, hay que hacer más vivienda pública para el acceso, porque tenemos un problema gordísimo. Hay una relación entre cómo ha subido el precio del alquiler y de compra y cómo han subido las rentas que no se aguanta en el tiempo. Por tanto, ¿cómo se ha hecho en el pasado esto? Se han hecho VPOs y todo esto, que eran subvenciones a una persona concreta de manera aleatoria y por suerte y no estaba relacionada con los ingresos de esa persona. Lo que hay que hacer es sistemas de alquiler social en el que tú durante un periodo tú puedes alquilar, no tienes la propiedad de esa vivienda, que además ha habido muchos problemas de especulación, etcétera, ¿no? Y finalmente hay un problema en este país, esto lo hemos publicado mucho en el SADECPO, el think tank que dirijo, sobre regulación de precios. Aquí, claro, tú eso tenemos muchos ejemplos en el mundo y muchísima evidencia que muestra que la regulación no funciona. Ni sirve, lo que hace reducir la oferta, aumentar el mercado negro y al final no consigue contener ni ayudar a las personas más vulnerables para acceder a la vivienda. Bueno, es un libro muy completo. Nos ha faltado hablar de talento, retener, recuperar, atraer, de la atención primaria, de la brecha de género y de otros muchos más temas. Pero sé que tienes prisa, que tienes una cita importante y esto daría para un programa, para todo un mes. Enhorabuena. Me parece que ponéis los pies en la tierra con reformas concretas y siendo ambiciosos pero realistas. Gracias por esta pequeña joyita que nos has presentado hoy en el día de su puesta a la venta, Un país posible, manual de reformas políticamente viables. Toni Roldán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, chao.